Estamos con Gerardo Rossini, antropólogo, y vamos a estar conversando un poco sobre la violencia social, tan presente en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, en diferentes espacios. Uno ve de qué manera el ser humano reacciona contra otro ser humano, y realmente es algo que nos moviliza, nos conmueve, y bueno, vamos a tratar de reflexionar un poco. Hola Gerardo, gracias por venir a pensar un poco y a repensar esta realidad. Gracias Elsie por invitarme, un gusto estar con vos. ¿Cómo analizás desde tu perspectiva esta realidad que se vive, como mencioné, no solo en la Argentina, a nivel mundial? Bueno, vos bien lo decís, es un problema que está en todo el mundo, cada vez se da más tensión social porque el mundo está en una etapa de profundización de las desigualdades. Es decir, aún en los países que tienen una buena calidad de vida, un buen bienestar de vida, se está dando que hay sectores que se empiezan a despegar y entre las distintas capas sociales se empiezan a despegar cada vez más. Eso hace que se generen tensiones porque los sectores más bajos comienzan a no tener aspiraciones, a no acceder al consumo, al bienestar que la sociedad supuestamente ofrece y que la sociedad de consumo ofrece, y eso genera una tensión cada vez mayor. A su vez, la vida es cada vez más tensionante porque la competencia es cada vez mayor, las condiciones de trabajo de los sectores más bajos se hacen más duras y los salarios no alcanzan para una buena calidad de vida, la frustración es cada vez mayor y eso genera una tensión social en todos los países. Y lo que genera también es un descreimiento de la clase política, es decir, cuando el liderazgo se desvanece, entonces eso genera una anomia social muy importante, una falta de normas, falta de reglas, un descrédito de la clase política genera falta de expectativas, y eso está pasando también en todo el mundo. Ahora, la Argentina tiene particularidades, y las particularidades de la Argentina es, en primer lugar, que tiene un Estado transgresor. ¿Qué es un Estado transgresor? Un Estado que corrompe las reglas, el mismo Estado, que viola las reglas, y en todas sus instituciones. Y algunas de esas instituciones, bueno, es mucho más peligroso, ¿no? Que lo hagan la justicia, que lo hagan la misma política, que lo hagan la policía, es mucho más peligroso. Eso genera impunidad, falta de reglas, falta de norma. Y de confianza. Falta de confianza, exactamente. La confianza es lo que cohesiona la sociedad. Claro. Si no hay confianza, no hay cohesión social. Si yo no puedo confiar en el otro, entonces la sociedad se transforma en una guerra de todos contra todos. Una coherencia en el decir y el hacer que no sucede. Exactamente. Es decir, la coherencia tiene que estar en las normas políticas, las reglas políticas, económicas y sociales. Y eso en la Argentina no pasa. Entonces, cada uno trata de ver cómo hace para sobrevivir en esa jungla donde no hay normas, no hay reglas, hay impunidad. Y esa brecha social que mencionás, económica, ¿no? Y la brecha social en Argentina es todavía más profunda que lo que dije en algunos países que están en una situación de bienestar mejor. Ahora, vos estás hablando empezamos la charla sobre violencia social, pero dentro de lo que es la violencia social está la violencia propia del ser humano, la individual, en donde uno ve determinadas personas en un mismo espacio, en una misma situación, en donde unos reaccionan de una manera exacerbada y otros están de espectadores. ¿Por qué esa violencia en determinadas personas de esa manera en donde llegan a la muerte de la otra persona? Bueno, es decir, la cultura tendría que ser un ambiente artificial que va de alguna manera limitando la violencia que el hombre puede traer consigo naturalmente. Ese instinto que puede estar naturalmente en el hombre, es decir, la cultura lo va aplacando, lo va normalizando. Cuando esa cultura está disgregada, cuando esa cultura está atravesada por la transgresión, por la anomia, entonces esa educación no existe. Entonces la violencia aparece como resolución de problemas o como reacción rápidamente en grandes sectores. Pero a eso le sumamos que hay sectores que están totalmente frustrados. Nosotros tenemos que pensar que parte de la Argentina está prácticamente excluida, aunque está sostenida con planes sociales en una parte, pero está excluida del mundo del trabajo. Y hay otra parte que está trabajando, pero son pobres igual, no llegan a fin de mes.
Y esa gente que no llega a fin de mes, por ahí si vive en el conurbano bonaerense, se toma 2 colectivos para ir al trabajo, trabaja 9 horas, otros 2 colectivos, llega a última hora a la casa, cuando llega a la casa tiene que preocuparse de que no lo roben, a lo mismo que cuando sale para el trabajo, tiene que preocuparse que no lo roben, por ahí van en grupitos para que no le pase esto. Entonces, y además a fin de mes se da cuenta que no llega y que no le puede brindar a sus hijos un bienestar. Y eso genera una tensión muy importante. Hay una erosión del carácter, que es esa situación tensionante que estamos diciendo. Es decir, trabajar y no llegar a fin de mes es una gran frustración. Este descreimiento, esta falta de proyección a futuro, tiene y está relacionado directamente con el déficit educacional que hay en la Argentina. Primero te diría que tiene que ver con un déficit de la clase política, de la dirigencia. Es decir, la dirigencia en la Argentina está en una situación donde, bueno, claramente es muy mala, es decir, no hay una orientación política y económica del país, no hay un acuerdo para llevar al país a unos puntos básicos que le permitan a largo plazo proyectarse. Eso es todo cortoplacismo, todo remiendo. Y esto entonces, bueno, la gente no puede proyectarse en el futuro, no hay proyección de futuro. Es decir, los seres humanos necesitamos proyectarnos en el futuro, y eso no existe. Por otro lado, la clase política, como todos vemos, está atravesada por una gran corrupción. Además de una gran corrupción, una suerte de privilegio que tiene la clase política. Entonces son privilegiados mientras el resto de la población se va empobreciendo cada vez más. Entonces, bueno, lo que hay primero es que no hay una conducción del país que pueda transmitir valores morales o ejemplificadores o incluso proyectos a largo plazo al país. Y entre esas cuestiones, las consecuencias son que tenemos un sistema educativo cada vez más desgastado, un sistema educativo donde especialmente la que más sufre es la educación pública, falta de inversión, falta de políticas a largo plazo, remiendos. Y ahí en ese sistema educativo hay un descreimiento por parte de los docentes que no están estimulados, o los padres que no tienen interés en mandar a los hijos porque la educación no da la respuesta que tiene que dar. Hay múltiples factores. Uno de esos factores, claro, sí, cómo pueden estar estimulados los docentes si los salarios cada vez son peores. Si van a escuelas donde no están las condiciones necesarias. Pero también hay una mala formación de los docentes. También muchas familias que llegan a la escuela son familias que tienen serios problemas de desintegración, problemas de falta de normas, problemas de no tienen presente la educación como un valor. Y a veces no es que la educación no está presente como un valor porque sean estúpidos, sino porque realmente a veces la escuela que tienen enfrente a la que acceden no le está brindando una buena educación. Nosotros en la actualidad tenemos una situación en la Argentina donde hay gente que pasa por el sistema educativo y no aprende. Chicos que terminan la primaria sin saber leer o escribir, una gran parte que termina la secundaria sin comprender lo que lee. Entonces, bueno, se pasa por el sistema educativo y no se aprende. La escuela no brinda nada. Entonces, realmente el valor de la educación se va perdiendo, no está presente ese valor de la importancia de la educación como estuvo en otros momentos. En la década de 1960, la Argentina tenía una sociedad donde claramente los padres veían en la educación una proyección del hijo y donde el futuro se construía por medio de la educación. Además, en una sociedad donde el acceso al trabajo es cada vez más complejo, también eso dificulta el hecho de pensar y proyectarse con educación y futuro trabajo. Dentro de este panorama que estamos planteando a través de tu reflexión, yo te pregunto, ¿dentro de esto también está el bullying incluido dentro de lo que es la violencia social? Bueno, el bullying es una manifestación más de esta desintegración social. Nosotros estamos continuamente escuchamos hablar de bullying actualmente, cosa que hace 40 años atrás nadie hablaba de bullying. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es un concepto nuevo? Bueno, no es un concepto tan nuevo. Lo que pasa es que hoy le llamamos bullying a todo. Es decir, toda forma de violencia, de agresión, lo llamamos bullying. Cuando bullying realmente, en sentido científico, estudiado por la psiquiatría, es el acoso sistemático de un grupo de alumnos a un alumno aislado en el ámbito escolar.
Eso no sucede mucho, pero lo que sucede son distintas formas de violencia. Lo que pasa es que estamos continuamente hablando de bullying porque es un concepto que nos sirve como comodín para llamar todo lo que antes era la indisciplina escolar. Antes la indisciplina escolar se ocupaba el docente adulto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los adultos se han corrido del lugar. Se han corrido, ya no está la mano responsable del adulto poniendo disciplina. Entonces queda un espacio vacío, son espacios que quedan vacíos. Queda espacios vacíos en la escuela, queda espacios vacíos en la familia, quedan espacios vacíos en la sociedad porque las instituciones que tienen que cumplir funciones normativas no la están cumpliendo. Claro. O sea, esa pirámide social donde está la máxima autoridad en el país, que es el presidente, y de ahí vamos y seguimos hasta la base, si se corrompe una de esas, obviamente la parte de abajo son los que peor se ven. Está disgregada, porque claro. Es decir, la cabeza dirigente de un Estado es la fuerza moral de una sociedad, es la fuerza ejemplificadora de una sociedad. Es decir, la moral se desprende de la cabeza que es el Estado. Y los valores. Y los valores. El Estado tiene que ser ejemplificador. La dirigencia política tiene que ser ejemplificadora. Y en la Argentina está pasando todo lo contrario. Y esa decadencia de valores, ¿cómo recuperarla, Gerardo? Bueno, es muy difícil porque por lo visto, por lo que estamos viendo, la clase política no está dispuesta a reformarse a sí misma, no está dispuesta a hacer un ajuste, que tanto se necesita un ajuste de la clase política, porque en la Argentina el Estado es muy grande pero inútilmente porque no es eficiente y gasta mucho en mantener una fuerza política enorme de militantes, funcionarios que a veces no cumplen funciones necesarias. Es decir, es toda la reproducción de esa política. Y cuando se habla en la Argentina de ajuste, es decir, que va a tener que haber un ajuste, se habla de ajuste de la sociedad, pero nunca se habla de ajuste al sector político. Y bueno, entonces es muy difícil que la clase política, por lo que estamos viendo ahora, se ajuste a sí misma, se reforme a sí misma, no aparecen dirigentes que parezcan que van a renovarla. Así que bueno, en el mediano plazo no aparecen atisbos de un mejoramiento, pero sí lo que puede pasar es que haya una corriente de opinión en la sociedad, de la opinión pública, que fuerce a esta modificación, que hay una corriente de rechazo y de una nueva fuerza, sí, que la gente de la sociedad de alguna manera imponga estas reformas y estas transformaciones. ¿Qué horizonte esperanzador ves de aquí a mediano plazo? Bueno, hay cosas que son mejores que antes, a pesar de todos los problemas que tenemos. La juventud de ahora tiene serias dificultades para muchas cosas, pero tiene conciencia de un montón de cosas que antes las generaciones anteriores no teníamos. Conciencia ecológica, sensibilidad con el otro, sensibilidad con las cuestiones de género. Entonces, en alguna medida, si bien hay serios problemas actualmente, y a lo mejor en algunos casos hay problemas más fuertes que los que había antes, por otro lado también aparecen nuevas ideas, nuevas mentalidades, nuevas sensibilidades que pueden también proyectar un futuro mejor. El mundo está en una situación de crisis política, crisis social, en esta cosa que yo decía de que las clases sociales se van separando cada vez más, pero bueno, puede venir después a lo mejor un intento regenerativo con estas juventudes que tienen nuevas sensibilidades, nuevas perspectivas y que cosas que antes eran grandes injusticias o cosas que nosotros convivíamos con formas de violencia, a lo mejor estas nuevas generaciones no están dispuestas a vivir con esas formas de injusticia y de violencia. Gracias, Gerardo. De nada. Muchas gracias a vos por invitarme.